¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo andan los que ganaron el clasiquito? ¿Cómo anda esa banda? Bueno, estamos acá recién llegados de la cancha, después de haber repasado un poco el partido, tratando de hacer un análisis un poquito más en frío, después de todo lo que nos dejó la fiesta que vivimos hoy en la cancha de nuestro querido Deportivo Morón, que le ganó 1-0, como todos ustedes a esta altura ya saben, al vecino de Casanova. Y bueno, la idea de hoy, en este episodio número 16 de Opinando desde el Sofá, es comentar un poco qué es lo que vimos en el partido y cuáles fueron las impresiones generales que me dejó más allá del resultado y más allá de todo lo que gira en torno a un clásico, el juego de Morón y la importancia que tiene este nuevo triunfo, que creo que ya estamos hablando de 3 al hilo, y bueno, y se repone definitivamente después de lo que había sido aquel traspié con Albois hace ya un par de semanas atrás. Estamos al borde de cerrar la primera rueda, queda solamente el partido con Bolívar allá, la semana que viene, y después el suspendido contra Ferro. Que por cómo está la tabla en este momento, que Ferro está segundo en este momento, a 3 puntos, y más allá de que está muy, muy apretado todo, porque bueno, Ferro creo que ahora recién se puso segundo esta fecha, porque ganó, y hasta la semana pasada estaba Bolívar y la anterior estaba Colón, que también estuvo ahí peleando la punta con nosotros varias fechas. O sea, esto es bastante cambiante y Morón se mantiene ahí en la cima del campeonato, y vamos a tener un rival complicadísimo porque viene en levantada. Es uno de los que tiene la mejor racha en este momento. Creo que tienen algo así como 13/15, una cosa así, Ferro, así que va a ser un partidazo que, si se da todo bien, vamos a tratar de estar ahí viéndolo en el Arquitecto Echeverri, si no me equivoco es el nombre del estadio, que hace Arquiteras. Así que bueno, hablando un poco de lo que fue el partido de hoy. En primera medida, bueno, la cuestión de todo lo que fue la previa, digamos, y esta decisión para mí acertada del club, más allá de que en general no soy muy de la línea populista, de esto de facilitar demasiado, digamos, la cuestión para la gente. Creo que en este partido en particular, y dadas las condiciones económicas particulares también que estamos viviendo, había que hacer las cosas fáciles, digamos, para la gente, teniendo en cuenta también que venimos de una situación compleja como lo es este famoso cambio de sistema, y que bueno, nos tiraron la pelota a los socios, y todavía hay gente que está renegando con eso, que se le complica entrar a la cancha, que se le complica el tema de que le debiten la cuota y demás. Así que bueno, en todo ese contexto me parece que en esta oportunidad es válida, acompaño la medida de buscar la vuelta para que todo el mundo pueda estar presente hoy en la cancha. No sé, desconozco las promociones que había, sé que había precios realmente muy, muy accesibles, muy por debajo de lo normal, para que tanto los socios, perdón, los socios no, los socios llamamos, los simpatizantes, digamos, que no concurren habitualmente, pudieran adquirir las entradas en precio más económico. Y eso se notó claramente, se notó claramente. Yo creo que igual sin una promo hubiera estado el estadio bastante cargado, seguramente no tanto como hoy, porque si bien es un clásico, entonces siempre en los clásicos va más gente. Con lo de hoy se notó para mí claramente con lo que estaba la Capelli. Creo que hay que hacer mucha memoria para encontrar la Capelli en ese estado, ¿no? Así tan cargada de gente como estaba hoy. Así que, como desconozco cuáles eran las promos que habían dado, imagino que seguramente habrá habido alguna que tenga que ver con eso, sumado a que las famosas entradas de protocolo, que siempre se discute de que cuántas se dan, que no se dan, que sí se dan, que todos sabemos que sí, más allá de que lo nieguen. En esta oportunidad, en buena medida, estaba esa gente en la Capelli, cosa que a mí me parece acertadísima. Porque las entradas de protocolo, como lo indica el nombre, no se pagan, y por lo tanto es una locura darle la mejor ubicación, que es la Ferrante, a gente que no paga ni una cuota ni una entrada. Por supuesto que hay excepciones, porque si hay un tipo, ya lo hemos dicho en otras emisiones, un tipo que puso 2 millones de pesos para el predio y te pide un par de entradas, obviamente que se las tenés que dar, y me parece que está cubierto por demás ese costo. Así que con ese tipo de excepciones, pero después el resto me parece que está bien que se los envíe a Capelli, los que son, digamos, así, alguna llegada medio lejano, que los famosos que cartelean ahí, que van a mandar entradas para este tipo de partidos en particular. Después la popular, por supuesto, estaba bastante más cargada también, muchísima gente que viene para este tipo de partidos, gente que capaz que se hace muchos kilómetros o hace un esfuerzo económico y viene a este tipo de partidos en particular, y no todo el año. Por supuesto, los que estamos siempre estábamos ahí también firmes, y en la Ferrante también, muy, muy, muy cargada. Yo hacía a ojímetro, calculo que debe haber habido unas 18.000 personas, y es una convocatoria que tal vez haya que remontarse a los partidos eliminatorios del torneo pasado, o algún clásico también del torneo pasado, para ver una convocatoria así. Así que bien por la decisión. Después sabremos o no cómo repercutió en términos económicos, que en definitiva, más allá del color de las tribunas llenas, es lo más importante, ¿no? Ahí había algún momento una discusión al respecto de esto, porque antiguamente se les daba, la gran mayoría de la plata iba para AFA, creo que era el 70% para AFA y el 30% quedaba para los clubes. Por eso siempre insistían con que era mejor ser socio, para que te quede toda la plata al club. Ahora, desde hace 2 años, creo que ya no es más así, y que la plata quede para los clubes, o por lo menos eso era lo que había dicho Tapia. No sé exactamente cuál es la situación, pero creo que
el club se puede permitir hacer estas cosas, de bajar un poco los precios, justamente por esto, ¿no? Porque le queda en definitiva la plata limpia. Sabemos también que la situación de AFA es compleja, que no están dando la plata que se decía que iban a dar, se dice que eran unos 100 millones por equipo y están dando algo así como 65, según dijeron en algún medio partidario en la semana. Así que algunos clubes seguramente que la están sufriendo más que otros. Se habla de la vuelta de Teis Sports, con lo que se habilitaría eventualmente algún partido de noche. Sabemos que los focos, muchos están quemados, hoy prendieron ahí las luces, prendieron algunos solamente, porque tampoco estaba tan oscuro, pero hay muchos focos que están quemados, que son carísimos para reemplazarlos, y el grupo electrógeno está roto hace años y aparentemente es muy costoso la reparación, así que la única posibilidad para jugar de noche es que traiga la televisión su propio grupo electrógeno, y eso sucede solamente con Teis Sports, o eventualmente podría ser DirecTV, pero no con la transmisión oficial de AFA. Así que ahí se abriría una ventana tal vez para que tengamos algún partidito de noche en la segunda ronda. De todas maneras, esos son todos digamos, cosas que se comentan, firme o confirmado por lo menos que yo sepa, todavía no hay nada. Yendo al partido, lo primero que hay que decir es que, por lo menos a mí, Walter me sorprendió con la formación que planteó de entrada. Cuando dan la lista de los 11, lo primero que me sorprendió es que estaba Vaquero en lugar de Luis Garrafa. Ya, bueno, viene jugando los últimos partidos, viene en levantada, digamos, ya encontrándose un poco más ahí futbolísticamente, digamos, con más ritmo, con más timing ahí para los cruces y mejor con la pelota también. Y bueno, fue titular y Libera no fue ni al banco, con lo cual estimo que tal vez la lesión del otro día puede ser que le hayan preferido guardarlo, que se termine de recuperar bien y seguramente para que esté para el próximo partido, o quizás para allá lo guardan hasta la segunda ronda. La verdad que es un tema medio como ya sabemos, bastante secretismo, la cuestión de las lesiones, así que no podemos especular mucho al respecto. Lo cierto es que el primer cambio que vimos fue el del lateral izquierdo. Pero lo que más, por lo menos a mí, más me llamó la atención es algo que se debatía en el mundo moronense la semana pasada, que era respecto de el tridente ofensivo, ¿no? De Berterame, Tolosa y Fagundes. Si Walter iba a mantener a los tres jugadores más Olivares en el mediocampo, o iba a hacer alguna modificación. Es un planteo muy ofensivo, ¿no? Jugar con todos esos jugadores más, y también podemos sumar a Vito, lo que es más de juego, si bien tiene sacrificio, está más para jugar que para estar corriendo a los contrarios. Y sin embargo, bueno, Walter, como decía, me parece que sorprendió, dejándolo a Berterame en el equipo. O sea, se vuelve a meter Berterame en los 11, y el que salió es Wisin. Y ahí, bueno, decíamos, bueno, es una apuesta fuerte, ¿no? Como para salir a imponer condiciones de entrada, manejar el partido asumiendo el protagonismo, sabiéndose superior al rival, haciéndose cargo de la punta del campeonato. Podía salir muy mal. Por suerte para nosotros, salió bien. El planteo inicial, creo que donde más se notó fueron esos primeros minutos, esos primeros, no sé, 15 minutos, algo así, donde Morón tuvo tres opciones bastante claras de gol. Bueno, obviamente el gol, pero después está una que se va por el segundo palo, y entraban tres jugadores, uno de ellos era Salvareschi, que no sé si ahí no es donde viene la lesión de Salvareschi, que queda Galván tirado haciendo tiempo, un poco también tratando de enfriar un poquito el partido. Y después la otra, en una que queda ahí medio entrelazado entre el jugador y la pelota, Fagundes, y logra incorporarse, se acomoda, entra como en diagonal, digamos, hacia el arco, y tenía o para patear o para tirar el centro, y no termina siendo ni una cosa ni la otra. La pelota va demasiado fuerte como para hacer un centro y no va al arco, pero fue clarísima esa. Si la tiraba un poquito más despacito, entraba, creo que Tolosa, por el segundo palo, y si se acomodaba mejor, como se perfilaba, digamos, como para ponerse al segundo palo, podía haber sido gol también. Eso creo que fue lo más destacado de la primera etapa. Morón muy volcado al ataque, con mucho dominio y recuperación de pelota rápida, metiendo fuerte, pero leal. Fue un partido que se disputó bien, o sea, más allá de que después va a haber una expulsión, no hubo demasiadas cosas extrañas que como suelen pasar en los clásicos, y más con esta gente, como ha pasado en algún momento a un muchacho, me acuerdo que uno que era creo que de Rosario Central, que le expulsaron y se fue ahí también haciendo gestos, qué sé yo, cosas raras así. Bueno, esta vez me parece que fue bastante más tranquilo el partido. Obviamente se metió, se trabó mucho, pero creo que fue bastante leal el juego, más allá de la performance del árbitro, que es algo que también deberíamos dedicarle unos minutos. Pero bueno, vamos a hacerlo más adelante para mantener un poco el orden. Entonces, como decía, Morón sale con esa formación, con solamente Burruchaga como para la contención, la recuperación en el medio campo, una línea de cuatro con dos laterales que tienen quizás buena proyección también en ataque, pero en el caso de Contreras, ya sabemos, lo hablamos mil veces, no es lateral y le cuesta mucho la marca, y en el caso de Vaquero, bueno, recién está empezando a agarrar este ritmo futbolístico, ¿no? Entonces también podía ser una incógnita ahí cómo iba a desenvolverse jugando todo el partido en un partido tan importante, ¿no? Y después el medio campo, teníamos como decíamos, Burruchaga,
netamente de 5, digamos, como para la recuperación, la contención, con las características que ya le conocemos a Burruchaga, de ir bastante desbocado, para mi gusto, a buscar la pelota. Muchas veces le sale bien porque anticipa, porque gana, recupera rápido y puede generar una contra, pero cuando es el único en el medio es un arma de doble filo, porque si pasa de largo te quedan con el campo de frente y los estás corriendo de atrás. Así que bueno, me preocupaba un poquito ese planteo, pero bueno, por algo Walter es el mejor técnico de la categoría y yo estoy haciendo estos videos. Sin duda que de los tres de arriba me parece que el más flojo fue Bertrame, no llegó a encontrar la posición, me parece, porque no se terminó de plasmar ahí una lógica como uno podría pensar, de decir, bueno, va Tolosa bien de 9 y los otros dos abiertos por afuera. No sé cuál fue el planteo de parte de Walter, un esquema poco ortodoxo, digamos, el que plantea Walter, que sin duda sale bien, como decía, en los primeros minutos. Después creo que entre la lesión de Salvareschi, que no es porque Salvareschi tampoco fuera una pieza fundamental y reemplazable en el equipo, pero bueno, le dio de alguna manera un respiro a Almirante. Los equipos cada vez usan más esa estrategia de que se tire el arquero como para reordenar, para dar algunas indicaciones. Lo hicieron ellos ahí con esa jugada que decíamos de Galván, y después lo hace Salva también en algún momento que estaba el equipo un poco desconcertado. Eh, Así que bueno, ahí Walter ordenó un poco algunas cosas, pero bueno, ellos tuvieron ya alguna aproximación, una jugada bastante clara donde terminan cobrando offside, pero se cabecean en el área chica prácticamente, y después algún tiro también que salva justamente en un desborde por el lateral izquierdo nuestro, digamos, le hacen el 2-1 a Vaquero y se mete al área, y bueno, define, por suerte para nosotros, define muy mal, y logra contener ahí y salva en el primer palo. Pero bueno, básicamente el primer tiempo entonces termina siendo claro predominio de Morón, con más actitud, con más ganas, que era el equipo que claramente se quería llevar los 3 puntos, con la ventaja. Eso no hay que dejarlo de lado, porque obviamente que los partidos que los técnicos plantean cambian completamente cuando hay un gol en los primeros minutos, ¿no? Prácticamente arrancás partiendo del vestuario, seguramente que el Lobo Montenegro lo que había trabajado en la semana se lo tuvo que meter donde todos ya sabemos, ¿no? Porque cambia completamente la predisposición de cada equipo, ¿no? Ellos que con un empate se hubieran ido conformes, tenían que salir a buscar un poco más, y la verdad es que no tenían demasiado con qué. Especialmente cuando la pelota estaba en la línea de fondo de ellos, se notaba que eran flojos. Después lograron que el juego pase más por el medio y disputar un poco más la pelota en mitad de cancha, y ahí el partido se equilibra. Sumado a que después, bueno, Morón también pierde un poco de precisión, baja la intensidad. Es esperable también, ningún equipo puede jugar con la intensidad que tenía Morón en los primeros minutos, porque se funden físicamente. Y después, bueno, termina el primer tiempo y todos creo pensábamos si iba a haber alguna modificación, ¿no? Si se iba a plantear el segundo tiempo de la misma manera que el primero, porque Morón ya estaba en ventaja y quizás, como decíamos, del el grupo de los jugadores que juegan de la mitad para adelante, se lo veía un poco fuera del partido a Berterame, no porque no pusiera voluntad, pero simplemente como que no se encontraba, no tenía... Si alguien me pregunta en qué posición jugó Berterame, la verdad es que es difícil de decirlo, porque prácticamente no intervino en el juego, y no podría decir que fue un extremo, tampoco podría decir que fue un segunda punta. Lo vi moverse, pero sin buenas intervenciones. La participación, así como en otros partidos, Beltrame capaz que tocaba 3 pelotas y era un gol de asistencia, ahora tocó las mismas 3 pelotas y pero no pasó nada. Y bueno, en el entretiempo me parece que Walter debe haber visto más o menos lo mismo, porque decide hacer ese cambio, ¿no? Sale Berterame y lo pone a Cubicín, que Cubicín, habitual titular también ahí en el medio, para tener un poco más ordenado, digamos, al equipo con un esquema más entendible, más clásico, con Burruchaga en el medio, Vítolo por un lado, Cubicín por el otro, Olivares de enganche y los 2 puntas Tolosa y Fagundes. O sea, básicamente un esquema como el que más o menos se viene utilizando la mayoría de los partidos. Me parece que Cubi entró con muchas ganas, metiendo. No es fácil entrar en un partido de estas características, con el partido ya jugándose, digamos, entrar desde el banco no es fácil, ahí tienen que entrar ahí ya enchufados los jugadores, y la verdad que no se notó que Cubi venía del banco, entró y se metió en el equipo rápidamente. Morón tendría ahí en el segundo tiempo alguna que otra posibilidad más para asegurar el partido y ya quedarse tranquilo. Sin embargo, bueno, no terminamos de dar la última puntada. Hay una jugada, creo que es Tolosa, no recuerdo mal, y saca Galván una tapada que la verdad que Morón creo que no la hizo nunca en todo el tiempo que yo lo vi, sacar una pelota como esa que sacó por arriba. Después hay una doble jugada de Fagundes que también tapa 2 veces. Ahí me parece más error de Fagundes que define, digamos, sobre el arquero que la pericia del arquero, pero bueno, igual había que estar ahí. Y después hay una que es la más clara de todas, creo que es un desborde, define Tolosa y con todo el arco a disposición se la da la mano al arquero. Creo que era simplemente empujarla para que fuera gol, y nada, cuando se perfiló y define, la manda donde estaba Galván. Así que
esas fueron opciones que hubieran de alguna manera cerrado, ya sentenciado el partido, porque Almirante, si bien le ponía gana porque es un clásico, no se veía que tuviera con qué. Incluso con el ingreso de Pomelo Vera, que siempre es un partido aparte para él, lo vive de otra manera y nos ha vacunado alguna vez, uno decía, bueno, a ver qué podrá hacer este muchacho. Yo los venía viendo las últimas 2 o 3 fechas justamente porque se acercaba el clásico y la verdad que lo vi muy mal físicamente, muy mal estado. Obviamente que es un jugador de mucha jerarquía, pero físicamente me parece que está flojo y me sorprendió sinceramente que ingresara tan temprano. Me parece que salvo esa pelota que pone tiro libre y vuela Salva y la toca para arriba para que sea córner, salvo esa pelota que hubiera sido un golazo, prácticamente no hizo nada, no inquietó. Eh, los delanteros de ellos también, o sea, muy poco, de muy poco peso, digamos, ¿no? La verdad que la defensa creo que se la bancó bien. Hay que destacar, me parece, lo de Cardoso, por lo mismo que decía antes con Cubi, ¿no? Porque le tocó entrar de manera imprevista completamente, ¿no? Porque en un primer tiempo, cuando capaz hubiera sido un cambio más defensivo, digamos, para tratar de cerrar el partido sobre el final, pero no en el primer tiempo, y entró bien. Y creo que la dupla central fue de lo mejor del partido. Yo eh, me quedo con el Talibán como figura, con Vázquez, porque bueno, de los que jugaron todo el partido, me parece que estuvo muy firme defensivamente, que tuvo muy buenos cruces, muy buenos anticipos, ganó siempre de cabeza, no lo complicaron. Incluso le tocó a veces bailar con la más fea porque capaz lo desbordaban un poquito en el primer tiempo, más que nada a Vaquero. Después ya no fue tanto y ya se quedó un poquito más estático, más en campo nuestro y ya no sufrió tanto. Pero el resultado quedaba corto, pasaban los minutos, no se terminaba de cerrar y este tipo de partidos, al igual que cualquiera, estás a tiro de un error, de un zapallazo que cae en el área y que le quedó picando a uno y te lo mandó a guardar. Y digamos que la preocupación pasaba por ahí, porque era realmente injusto si ellos, de una casualidad, en un zapallazo se terminaban llevando algo, porque realmente fue muy pobre el juego de ellos. Este, Después incluso hay un expulsado, creo que el técnico había estado vivo y sacó a algunos de los que estaban amonestados, pero bueno, este muchacho se hace expulsar tontamente y nosotros en algún momento diríamos, bueno, qué sé yo, se cierra el partido ya con esto, están jugando con uno menos. Sin embargo, parecido a lo que pasó la otra vez con el partido con Estudiantes, que termina jugando con 2 menos, y Morón, en aquel partido decíamos, quizá Morón jugó mejor, 11 contra 11 que cuando tenían los 2 jugadores de más. Y ahora en algún punto pasó lo mismo. Yo creo que fue un buen partido en líneas generales de Morón, pero con el jugador de más no pudimos aprovechar esa superioridad numérica, ¿no? Para hacer circular la pelota, para tenerla lejos. Lo intentamos un par de veces, pero como que parecía que había que cerrar la jugada y queríamos meter el segundo y capaz había que haberlo aguantado un poco más. Pero bueno, obviamente queda todo en la anécdota porque el partido se termina ganando. Pero lo que quiero decir es los últimos minutos, quizás sin sufrir del todo, porque ellos no tenían tampoco con qué, como decíamos antes, pero como que siento que los dejamos venir un poco, como que manejaron un poco más la pelota, estábamos un poco retrasados en el campo, y por suerte no tuvimos que lamentar ninguna desgracia, ¿no? De que nos hagan un gol sobre el final. Entró Gastón González, me olvidé decirlo, me parece que fue, o sea, ni, no se destacó ni para bien ni para mal. Entró Bulacio también arriba, creo que fue un buen ingreso el de Bulacio, más que nada por lo de Tolosa, porque Tolosa es un jugador que tiene mucha jerarquía, que de repente puede hacer una pisada, un movimiento y un gesto técnico que muchos otros delanteros de la categoría no lo pueden hacer y se saca un tipo de encima y te define un partido cerrado, pero en el partido de hoy da la pauta de que no era su tarde, ¿no? Porque ya después de los 2 goles que robó, se veía venir como que no era su tarde y ya estaba en los últimos minutos bastante cansado, así que me parece bien esa decisión de Walter de refrescar ahí arriba con Bulacio, aunque bueno, Bulacio tampoco pudo gravitar demasiado, ¿no? Pero bueno, pues ya por lo menos le pones una torre ahí arriba que también puede ayudar defensivamente y para fajarse un poco con los centrales, para tratar de aguantarle, que no vuelva tan rápido la pelota. Después entró Thiago Lauro también, me parece que también fue intrascendente, no destacó para nada. ¿Y quién más? Bueno, no recuerdo ahora, creo que hubo un cambio más. Pero, a ver, dijimos Cardoso por Salvareschi en el primer tiempo, Cubi por Berterame en el entretiempo, Bulacio por Tolosa, son 3, Gastón entró por Vítolo y Lauro por Olivares. Ahí están los 5 cambios. Nada, interesante, igual más allá de que no me parece que haya tenido ninguna intervención destacada en los poquitos minutos que jugó, interesante que se empiece a meter de alguna manera en la consideración Thiago Lauro. Para mí es un jugador excelente, que si estuviera en condiciones óptimas debería ser el 5 titular de este equipo. Lamentablemente, como ya hablamos en alguna otra oportunidad, el paso por Brasil parece que no le afectó de la mejor manera. Volvió con otro físico y bastante desencontrado, digamos, con la pelota, por lo menos los partidos que le tocó ingresar hasta ahora. Así que bueno, capaz que es un poco como lo de Vaquero, ¿no? Que empieza de a poco a entrar en el equipo, a tener minutos y se va reencontrando con su juego. Ojalá, porque me parece, como decía, un excelente jugador
y podría ser, entre comillas, como una especie de refuerzo si se pone a punto para una posición donde no tenemos demasiado material. Eh, bueno, y ahí se termina el partido ya con el equipo de ellos con uno menos, sin poder presionar demasiado. Morón tirándose atrás, pero sin peligro realmente. O sea, uno obviamente en el momento que está en la cancha lo vive con una tensión propia de los clásicos, pero visto objetivamente, Almirante no inquietó en ningún momento. Y se termina el partido con una actuación, y esto lo voy a guardar para el final porque no es lo central, y me parece bien también que estratégicamente tanto Walter como los jugadores omitan hablar demasiado al respecto, pero lo del árbitro realmente es un papelón. Desde el primer momento me parece que se notó que estaba como muy, muy, muy a favor de que todas las dudosas las cobraba para ellos, ¿no? Cualquier roce, ante la duda era falta para ellos, pero si el roce nos favorecía a nosotros, hacía señas como que sigue el juego. Eh, Nos volcó la cancha a favor de ellos, especialmente en algunos momentos del partido, donde de repente cobraba cualquier cosa, como para que puedan meter la pelota en el área. Después hace una pantomima para mí, lo hablaba ahí con mis amigos de la cancha y coincidíamos en que cuando da el penal lo hace ya sabiendo de que era offside, justamente para camuflar un poco esta animosidad que tuvo en contra nuestra todo el partido, ¿no? Porque alguno me dirá, pero termina expulsando a uno de ellos, sí, pero sería imposible no echarlo, y hasta si uno se pone a hilar fino, capaz que podría haber expulsado a alguno más. Porque se jugó con pierna fuerte y porque hablaron todo el partido. El lateral izquierdo de ellos habló con el línea todo el primer tiempo. Lo teníamos ahí, todo el tiempo le hablaba, le hablaba, le hablaba. Si lo hacemos nosotros, el tipo lo llama al árbitro y le sacan por lo menos una tarjeta. No, le hablaba y le reclamaba todas las jugadas y no pasaba nada. Jugadas que capaz que ellos iban a trabar y dejaba seguir, cuando el nuestro trababa de la misma forma, cobraba falta. Entonces, bueno, como que nos inclinó un poco la cancha. La verdad es esa, nos inclinó un poco bastante la cancha el árbitro. Es un árbitro con el que teníamos un historial negativo, si no me equivoco, creo que es la primera vez que ganamos con este árbitro, suele amonestarnos muchos jugadores, expulsarnos muchos jugadores. Por suerte, eso no pasó, pero sí tenemos que lamentar la quinta amarilla de Olivares, así que seguramente no va a poder jugar, si no me equivoco y no conté mal, seguramente no va a poder jugar contra Bolívar, pero bueno, ya se limpia y estará para jugar ese partido importantísimo que es el cruce contra Ferro. Eh, Cerrando ya un poco lo del clásico, me parece justo el triunfo de Morón, apretado, pero justo porque también no tuvimos la efectividad que hemos tenido en otros partidos. Podría haber sido 2-1 tranquilamente, o 2-0. Tengo que revisar, ahora que digo esto del resultado exacto, porque debe haber habido seguramente algún ganador por el sorteo que hacíamos de los muñequitos de Chapita y de los llaveros, así que después lo vamos a estar comunicando a los ganadores de Instagram y de Twitter, ahí para ver cómo hacemos para hacer llegar ahí los premios. Y bueno, ya creo que si no me equivoco, estamos a un partido de esta gente. Así que bien, estamos a un partido abajo con esta gente, un partido arriba con Chicago, que son los que interesan. Después el resto, la verdad que no sé. Pero el equipo sigue dando muestras de carácter, creo que hay que quedarse con eso, más allá del juego. Siempre yo remarco la cuestión del juego, pero estos partidos sabemos que se juegan de otra manera. Entonces, y sin embargo, así todo, creo que Morón, como decía hace un rato, ¿no? Morón jugó bien, jugó bastante bien, especialmente en algunos pasajes del primer tiempo. Muy difícil sostener ese nivel todo el partido, pero fue un claro ganador, justo ganador, y se notó que era superior al rival, cosa que no es un detalle menor porque es una categoría muy pareja, donde de repente hoy, por ejemplo, Mitre en un momento le iba ganando a Godoy Cruz en Mendoza, después creo que terminaron empatando, pero Mitre es un equipo que nosotros lo enfrentamos la semana pasada y le ganamos con contundencia, con mucha claridad allá, y sin embargo pasa esto una semana después, ¿no? Así que es una categoría, ya lo sabemos, no descubrimos nada, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, donde las localidades son importantísimas y Morón me parece que está haciendo una fortaleza en su cancha. Si no me equivoco, creo que debe ser el equipo que más puntos sumó de local. Y le quedaba la cuenta pendiente de ganar de visitante, lo logró la semana pasada, ganó en el interior. Y ahora creo que hay que consolidar esa luz de ventaja que sacamos, tratando de, en primer lugar, de no perder, en estos dos partidos que quedan, no perder. Y si se puede sacar 4 de 6, para mí sería ya asegurarse de terminar la primera rueda primero. Y después a pensar también en los refuerzos, ¿no? En este muchacho que ya se confirmó oficialmente, que vino, Iñiguez, lo hablamos en el Space del otro día, hay gente que dice que capaz que no está del todo bien físicamente, esperemos que si es así, que se ponga a punto rápidamente para tener una alternativa ahí que no tenemos. Resta saber las salidas, si será verdad o no esa lista de jugadores que circuló, que se podrían llegar a ir, o que los estarían invitando, digamos, a buscarse el club porque no van a tener continuidad. Y después también resta saber si va a haber más refuerzos aparte de este lateral derecho. Sabemos que se autorizaron 4 refuerzos, este sería uno, ya quedan 3. Yo creo, es algo que también hablamos en el Space el otro día, y en general creo que coincidíamos en que haría falta tal vez un central zurdo y un volante mixto, o un 5 eventualmente. Creo que esas son las posiciones a reforzar de la mitad para arriba. Como decimos siempre, estamos bien, hay alternativas, hay variantes.
y quizás en la mitad de cancha es donde necesitamos algún refuercito más, obviamente descartando lo del 4 que ya viene este Chico Iñiguez. Veremos si el club hace el esfuerzo o no de completar los cupos. Yo creo que traer por traer no tiene ningún sentido. Apuntaría los cañones a traer a alguien que te pueda llegar a hacer la diferencia, que pueda ganarse la titularidad, no para venir a rellenar. Y me imagino debe depender de lograr esas salidas para poder tener un presupuesto disponible para hacer ese esfuerzo, ¿no? Que tampoco es fácil en este momento del año. Así que habrá que buscar. Pero es clave, me parece, es clave tanto lo de lograr las salidas de los jugadores que capaz que no estuvieron a la altura, como lograr encontrar refuerzos que se pongan la camiseta y jueguen al estilo de lo que fue Vázquez el año pasado, porque me parece que estamos con serias posibilidades de lograr algo histórico y así como el armado del plantel es fundamental, esta posibilidad de reforzar el equipo es lo que te termina de dar el empujoncito que hace falta. Si se acierta ahí, en lo que se traiga, puede ser la diferencia, más que nada en esas situaciones, ¿no? Donde ya con el desgaste, con lesiones, con suspensiones y demás, poder tener jugadores que se pongan la camiseta y rindan, que estén a la altura, y no como nos ha pasado tantas veces que cuando mirábamos al banco era un problema, ¿no? Había un partido que estaba capaz cuesta arriba, sabíamos que el segundo tiempo se iba a ser difícil porque no había mucho material. Así que ojalá se pueda lograr esto, ojalá acierten. Está el caso de Di Santo, también lo mencionábamos el otro día, creo que todos lo hemos borrado en nuestra memoria porque hasta ahora es un paso sin pena ni gloria el de Di Santo por el club, prácticamente no ha sido titular casi nunca, ingresó varias veces, pero nunca pudo desnivelar demasiado, creo que en los 2 torneos que lleva jugando, este sería creo que el tercero, recuerdo un partido bueno hace mucho tiempo atrás, así que en su momento me sorprendió que siguiera en el equipo, pero bueno, ahora ya creo que está en condiciones de volver o le debe faltar muy poco y sería una suerte de refuerzo también ahí si Walter lo tiene en cuenta, ¿no? Como para tener una alternativa, no sé de quién, realmente por el estilo de juego que tiene Morón, para reemplazar a Olivares me parece que no va, me parece que está más Tommy Ramírez para eso, pero quizás no sé por Vítolo, podría ser, tendría que poner un poco más de sacrificio a su juego, pero podría ser una alternativa ahí, qué sé yo. Así que bueno, las expectativas son las mejores, vamos a estar encontrándonos seguramente el fin de semana que viene vía Discord para ver el partido frente a Bolívar y después, como les decía, si el clima y la fecha que definen acompaña, seguramente contra Ferro desde la cancha. Así que eso es todo para esta emisión de Opinando desde el Sofá. Nos vemos la semana que viene. Aguante, bueno.